Bendito sea Cristo. Dios me le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Muchas bendiciones. Aleluya. Dios bendiga, mis hermanos. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Vamos a estar hablando de lo que es el proceso del cristiano. Dania, Dios te bendiga. Pastora, Dios te bendiga. Entre los hermanos están entrando. Dios me lo bendiga a todos. Edilí, Dios te bendiga. Erika, muchas bendiciones. Maribel, Dios te bendiga. Vamos a estar hablando de lo que es el proceso del cristiano. Un tema muy importante en lo que es el desarrollo de la fe, en lo que es el desarrollo del propósito, ¿verdad? De lo que es el seguir a Dios, el poder estar en el camino y la voluntad de Dios, el proceso que todos tenemos que vivir. Meredith, Dios te bendiga. Entonces, hay un camino para caminar, ¿verdad? Y este camino es el camino del Evangelio. Dania Cruz, bendiciones. Jessica Rodríguez, Dios te bendiga. ¿Verdad? Como cristianos, todos tenemos que caminar lo que es el camino de la fe y el seguir a Cristo. Y en esta vida que podemos compararla con el caminar, ¿verdad? Allí está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, en esa voluntad de Dios, ahí conlleva lo que es el propósito de Dios, ¿verdad? El llamado de Dios, la razón por la cual Dios nos llama, la razón por la cual Dios nos creó, ¿verdad? Hay un propósito, hay un plan, ¿verdad? Hay una meta, hay obras, ¿verdad? Que el Señor preparó antemano para que nosotros pudiéramos andar en ellas, pero hay procesos que tenemos que pasar en la vida, procesos espirituales, aún procesos en lo que es lo físico, ¿verdad? Procesos emocionales, que la palabra de Dios nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas le obran para el bien. Entonces aún hay momentos donde vamos a sufrir, hay momentos donde vamos a pasar por situaciones difíciles, donde vamos a pasar por angustia, donde vamos a tener que pasar aún por el dolor. Y eso es muchas veces, ¿verdad?, lo que Dios va a usar para formar en nosotros lo que es el carácter, para formar en nosotros, ¿verdad?, lo que es el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, el gozo, ¿verdad?, estas cosas. Y los procesos que muchos de nosotros no queremos pasar, ¿verdad? Hoy en día el cristiano de hoy cree que va a llegar al lugar donde Dios tiene para él o para ella sin pasar por los procesos, ¿verdad? Y no solo es pasar por los procesos, sino que hay que crecer, ¿verdad? El proceso que Dios está trabajando en mí tiene que llegar a un crecimiento en mi vida. Entonces, Colosenses 2:7 dice que tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, para poder estar arraigado, es decir, para poder echar raíces firmes en lo que es Jesucristo, tenemos que crecer, mis hermanos, y el crecimiento es un proceso, ¿verdad? El crecimiento se da a través de lo que es el proceso que Dios tiene para cada situación, ¿verdad? Porque no todos los procesos son iguales, ¿verdad? El proceso de ayer no es el mismo proceso de hoy, ni el de hoy será el mismo proceso de mañana, ni el proceso mío es igual que el del hermano, ni el proceso del hermano es igual al proceso que a mí me va a tocar vivir. Entonces, algo muy importante antes de comenzar y entrar en verdaderamente lo que es la materia, es que no debemos compararnos con los demás. Yo estoy pasando proceso,
mira, el proceso mío es más difícil que el de fulano. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será? ¿Será que mi llamado es más grande? ¿Será que esto, lo otro? ¿Será que el propósito de mí es más grande? Mira el hermano le ha tocado sufrir mucho. ¿Será que Dios tiene algo más grande para ese, mis hermanos? No podemos estar en celos, ni envidia, ni en contiendas, ¿verdad? Como la iglesia de los Corintios que decían, algunos dicen, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, y habían celo entre ellos, y Pablo les llamó carnales. ¿Por qué? Porque todavía había la comparación, la competencia. El proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros es importante para nuestra propia vida, para nuestro propio crecimiento. Aquí no estamos en competencia, ¿verdad? Aquí somos el mismo cuerpo, somos parte del mismo equipo, y cuando el hermano le es fiel a Dios, cuando el hermano alcanza la promesa de Dios y comienza a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, y yo llego también y comienzo a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, entonces podemos los 2, los 3, los 5, los 20 servirle a Dios en lo que es la armonía, servirle a Dios en lo que es la unidad, ¿verdad? En el mismo sentir, en el mismo espíritu. Entonces, no debemos comparar los procesos con nadie. Cuando estamos hablando del proceso, el proceso es algo entre nosotros y Dios. Hay procesos que involucran más personas, sí, pero vamos a enfocarnos en nuestra parte del proceso. Entonces, algo del proceso, mis hermanos, es que el proceso tiene que producir en mí un crecimiento. Si yo estoy sufriendo y mi sufrimiento no me acerca a Dios, quizás yo simplemente estoy sufriendo por una mala consecuencia de algo que yo hice malo, de que un error que yo cometí, quizás estoy sufriendo la consecuencia. Si el proceso no me enseña algo, entonces quizás no es de Dios que yo esté pasando por eso, mis hermanos, porque la obra o el deseo de Dios es que yo aprenda. El deseo de Dios es que yo crezca. El deseo de Dios es que yo, a través de lo que tenga que pasar, a través del sufrimiento, a través del dolor, ¿verdad?, aprenda de mis errores. Aprenda a no cometer el mismo error, a tropezar con la misma piedra. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Un versículo que muchos no lo sabemos. Wow, toda, ¿verdad? Para defender la Biblia todos lo usamos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, es útil para enseñar. Wow, a mí me gusta aprender, me gusta enseñar. Muchos queremos enseñar. Pero dice también que la palabra de Dios está allí para redarguir. Hay muchas veces que la palabra de Dios no va a redarguir, mis hermanos. Muchas veces no va a corregir, como dice aquí. La escritura es inspirada por Dios, es útil para corregir. Muchas veces el proceso llega es para que yo sea corregido. No me puedo yo enojar cuando Dios me está trayendo una corrección, sin importar de la manera que llegue, sin importar del instrumento que Dios usa para corregirme. ¿Por qué? Porque si Dios me está corrigiendo es para enderezar mi camino. Si Dios me está corrigiendo es para sacarme del error, y especialmente cuando es con la palabra de Dios. Ahora, si no es con la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado. Pero cuando la palabra de Dios nos corrige, tenemos, mis hermanos, nosotros que poner la atención a esa corrección, porque esa es parte del proceso. Hay veces que la corrección, mis hermanos, es lo que provoca el sufrimiento. Wow, me corrigieron. Wow, me siento mal. Me siento triste. Wow, me corrigieron. Déjame irme de la iglesia. Déjame abandonar esta amistad. Déjame salirme de este lugar porque me están corrigiendo. A mí no me gustó que me corrigieran. Tenga mucho cuidado, que quizá esa corrección viene de Dios. Que quizá esa corrección es parte de tu proceso para que tú puedas salir de ahí una persona más madura, para que tú puedas aprender de nuestros propios errores. Hay que aprender, mis hermanos. La palabra de Dios es buena para instruir en justicia. Nos enseña lo que es justo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El cristiano, mis hermanos, la persona que quiere servirle a Dios, tiene que prepararse.
Hay que estar preparado para toda buena obra. Hay que aprender de los procesos, de las cosas más fuertes o de los, ¿verdad? De lo que una persona puede decir de ellos mismos es decir que son procesados. Si alguien dice yo tengo proceso, yo soy un cristiano procesado, como dice una canción, ¿verdad? Soy un instrumento procesado. Eso es una declaración bien fuerte. Porque el cristiano procesado es un cristiano maduro, es un cristiano espiritual que ha aprendido a través de la vida, de los procesos, de los tropiezos, de los altos y de los bajos, ¿verdad? Ha aprendido a servirle a Dios, a serle fiel a Dios en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio de la calumnia, en medio de la mentira, en medio de que hay personas, ¿verdad?, que son falsos hermanos a nuestro alrededor. En medio de todas esas situaciones le aprendemos a serle fiel a Dios, porque el proceso duele, mis hermanos. El saber que hay un falso hermano que te está haciendo daño. El saber que a quien tú llamabas ser tu amigo te traicionó. Eso provoca en ti deseo maligno. Eso provoca deseo de venganza. Eso provoca odio, resentimiento. Y el mantener el corazón limpio, ese es el proceso. ¿Cómo mantengo yo mi corazón limpio en esa situación? Esa es la lucha del cristiano. ¿Cómo puedo serle fiel a Dios? ¿Cómo aprendo yo a callar mi boca? Cuando hay personas que se me levantan, cuando hay personas que me provocan, tengo que mantenerme la boca cerrada. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Isaías 53, que en medio de sus trasquiladores, él enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado como una oveja al matadero y aún así, mis hermanos, siendo inocente, aunque no había maldad en Cristo, enmudeció, mis hermanos. No buscó justificarse. No buscó decirle, ustedes están equivocados, yo no soy malhechor. Sino que, mis hermanos, cayó su boca y dejó que el Padre hablara por él. Muchos de nosotros, mis hermanos, el proceso que Dios estamos pasando es para que aprendamos a callarnos nuestra boca, a no hablar tanto, a no ser tan pronto para responder, que seamos lentos para hablar. Mis hermanos, como dice la palabra de Dios, que hay que ser pronto para oír, pero hay que ser lento para responder, lento para hablar. Buscar la dirección de Dios en todo. Bendito sea Cristo. El proceso muchas veces es la prueba. La prueba que llega, mis hermanos. No son fáciles las pruebas. No es fácil la espera, no es fácil el tener que esperar que Dios te defienda, el tener que esperar que sea Dios que hable por ti, que sea Dios que te limpie, que sea Dios que le demuestre, que sea Dios que le abra los ojos, que sea Dios que cambie la situación, que sea Dios que restaure, que traiga sanidad. Porque si fuéramos por nosotros resolvemos inmediatamente. ¿Verdad? Si estamos en un proceso, una prueba, a nuestra manera queremos resolverlo. Y si muchas veces, si no hemos aprendido que nuestra manera vamos a empeorar las cosas. Por eso las cosas muchas veces se empeoran, mis hermanos, porque queremos hacer lo que Dios no nos ha pedido hacer. Queremos hacer un poco de lo nuestro, mis hermanos. Queremos defendernos. Queremos abrir nuestros labios. Y si no tenemos dominio propio, ofendemos, pecamos, caemos. Después Dios tiene que restaurarnos. Después tenemos que ir a pedir perdón. Eso es otro proceso, mis hermanos. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Nos entramos en proceso tras proceso, tras proceso, tras proceso. ¿Por qué? Por ser desobediente a Dios. Porque si el hermano le levantó calumnia, déjelo así. Hay un proceso, sí, pero si usted va y lo ofende, ya son otros procesos que usted se está añadiendo. Y después usted va a entrar en contienda, en enemistad. Y para después salir de todo eso en proceso tras proceso, tras proceso, tras proceso. Por eso muchas veces hay que hacer demasiado cosas. Cuando Dios quería que la cosa sea simple. Aprendamos a perdonar. Porque a veces que el proceso llega y el proceso es que el hermano te ofende. ¿Y por qué Dios permite que el hermano me ofenda? ¿Y por qué Dios permite que el hermano me falte el respeto? Y decimos, si yo hubiese todavía estado en el mundo,
Hay que dejarse de ese cuento. Si yo hubiese estado en el mundo todavía, mis hermanos, no estamos en el mundo ya. Demos la gracia a Dios que nos sacó del mundo. Ya no estamos en el mundo. Entonces dejemos de pensar, ay, si yo hubiese estado en el mundo, el hermano no me falta el respeto. No, a veces que Dios permite que nos pasen esas cosas para enseñarnos que los seres humanos no somos perfectos. Para enseñarnos que hay que amarnos uno a nosotros a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, que hay que perdonarnos, mis hermanos, diariamente. Porque eso es lo que nos enseñó el Señor. ¿Verdad? Si mi hermano me falla, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? 70 veces 7. Hay que perdonar, mis hermanos. No van a fallar. Esa es parte del proceso, el amar al prójimo. Amar al prójimo es fácil cuando el prójimo es amable. Pero cuando el prójimo es difícil de amar, hay que amarlo. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay personas que también están pasando su proceso. Que hay personas que también sienten dolor, que también sienten tristeza. Y necesitan, mis hermanos, quizá una persona que les sea paciente. Necesita a alguien, ¿verdad?, que no se aparte de ellos porque todo el mundo lo abandona. Y no estoy diciendo que hay que quedarse allí a aguantar golpes, mis hermanos. No, eso no es lo que yo estoy diciendo, ni hay que dejar que personas vengan y nos falten el respeto, eso no es lo que estamos hablando. Pero si nos faltaron el respeto, hay que perdonar, mis hermanos. Si nuestro hermano, ¿verdad?, nos falló, hay que perdonar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos pide. Entonces, parte del proceso es serle fiel a Dios. Entonces, llega la prueba a nuestra vida, como dice Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿verdad? La fe va a ser probada. Si usted dice, yo amo al prójimo, va a llegar la prueba. Dice que la fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego. El oro se prueba con el fuego. Dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Va a llegar la prueba, mis hermanos. Si decimos amar a Dios, si decimos yo quiero ser como Cristo, yo quiero amar como Cristo ama. Hoy en día nadie quiere decir eso, mis hermanos. La gente lo que quiere es que Dios lo use con gloria, con poder, con milagro, ¿verdad? Lo que la gente quiere es tener los dones espirituales, pero nadie quiere amar como Cristo amaba. Nadie quiere perdonar como Cristo perdonaba. Nadie quiere sentir la compasión como Cristo la sentía. Entonces decimos, yo quiero ser como Cristo. La Biblia nos enseña cómo ser como Cristo, mis hermanos. Aprendemos muchas veces que hay que tener fe, pero para ser como Cristo hay que tener más que la fe, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:4 adelante. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. Podemos ser como Cristo. Podemos ser como esa naturaleza divina, mis hermanos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando huimos de nuestro deseo, mis hermanos. Porque cuando llega la prueba, yo tengo mi deseo. Cuando el hermano me falta el respeto, ahí la carne quiere entrar y responderle. Cuando alguien me traiciona, la carne quiere tomar venganza. Sí, mis hermanos, por más cristianos, por más espirituales, cuando sentimos ese dolor, queremos tomar acción. Porque a veces no hacemos demasiado espirituales, mis hermanos. No, la carne está aquí. Por eso es que hay que orar y crucificar la carne y negarla y huir de las pasiones de la carne. Porque la carne tiene su deseo, mis hermanos. Y cuando estamos por la prueba, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos abandona, cuando alguien nos roba algo, mis hermanos, cuando alguien nos permite un mal que lo hubiesen podido prevenir, mis hermanos, cuando alguien se soborna, se vende, mis hermanos, cosas que nos causan ira y enojo, hay que renunciar a la carne, hay que huir de la carne. Y hay que decir, ¿qué haría Cristo aquí? ¿Qué haría el hombre espiritual? ¿Qué haría la naturaleza divina en este momento, mis hermanos? Dice, vosotros también, poniendo por diligencia, hay que ser diligente. Y dice aquí, mis hermanos,
en 2 de Pedro 1, versículo 5, añadí a vuestra fe la virtud. La virtud, mis hermanos, el ser bueno. Cuando sí creemos en Dios, sí, yo creo que Jesucristo está allí, sí, yo creo que la promesa de Dios son un sí y un amén, sí, yo creo en Jesucristo. La fe, le añado ahora la virtud, el ser bueno, mis hermanos. Jesucristo fue bueno, Dios es bueno, mis hermanos, yo también tengo que aprender a ser bueno. También dice que la virtud que hay que añadirle el conocimiento. Si usted quiere ser como Cristo, añádale a la fe virtud y añádale ahora a la virtud conocimiento. Dice que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. ¿Por qué usted cree que al conocimiento hay que añadirle el dominio propio? Porque hay un dicho que dice, mis hermanos, un dicho bien sabio, que el saber es sufrir. El conocer es sufrir, mis hermanos. Pero hay que adquirir conocimiento. Hay que ser sabio, mis hermanos. Y hay que aprender a tener dominio propio. Porque el dominio propio es que me ayuda a obedecer a Dios. En ese momento donde la carne se quiere empoderar de nosotros. En ese momento donde podemos tropezar, donde podemos caer. Allí necesitamos el dominio propio. Dice, al dominio propio, añádale la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia se agota, mis hermanos. Ah, sí, yo soy un hombre, yo me controlo. Si viene fulano y me falta el respeto, yo me controlo. Pero hay ciertas cosas que si fulano la menciona, se fue el dominio propio. ¿Verdad? Porque hay temas que no se nos pueden tocar, mis hermanos. Fíjese que hay personas que dicen, no, pueden decir lo que sea de mí. Pero no me hablen de tal persona, o no me hablen de mis hijos, ¿verdad? No me hablen de mi madre, pero de mí digan lo que sea. A veces somos así, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita dominio propio, sí. También se necesita la paciencia. Porque hay que ser paciente, mis hermanos. En medio del proceso hay que ser paciente. Hay que serle fiel a Dios, mis hermanos. Hay que tener el dominio propio en medio del proceso, sí, en medio del sufrimiento, del dolor. Hay que calmarse. Hay que decir, yo no le voy a fallar a Dios. Esta prueba que ha llegado a mi vida, no sé cuánto tiempo va a durar. Pero yo no me voy a desesperar, yo le voy a ser fiel a Dios. Voy a hacer la cosa a la manera de Dios. Sí, mis hermanos, a veces somos muy prontos para actuar. Pero el proceso conlleva paciencia. Dice, a la paciencia, añádale lo que es la piedad. Sí, la piedad, mis hermanos. Tenemos que ser personas, ¿verdad? Con piedad. Personas que le sirvan a Dios. Que tengamos el celo por la cosa de Dios. Que defendamos la cosa de Dios, mis hermanos. No simplemente tener apariencia de piedad, porque ahí se la tiene mucho. Cualquiera se compra un disfraz hoy en día, mis hermanos, y se lo viste. Hasta una etiqueta y dice, yo soy cristiano, yo soy un hombre piadoso, un hombre que hace el bien, un hombre que le sirve a Dios. No, mis hermanos. Y lo que yo hago no es para Dios. Y lo que yo hago es para que el hermano me vea. Y lo que yo hago es para después yo poder de estar diciendo todo lo que yo hago cuando la Biblia dice que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y todo lo que hacemos es para jactancia. No se engañe. Usted no hace la cosa para Dios. Usted hace la cosa de orgullo. Usted hace la cosa para promoverse. No nos podemos engañar, mis hermanos. ¿Verdad? Por eso nos encontramos muchas veces en proceso, en prueba. Tenemos que aprender a ser verdaderamente piadosos. Dice, a la piedad hay que añadirle. Es que, mis hermanos, dice el afecto fraternal, el amor fraternal. Yo soy un hombre de Dios, pero no amo a mi prójimo. Usted no es hombre de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el que no ama a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si yo no amo, yo no conozco a Dios. Eso es así, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice aquí? Que hay que añadirle a la piedad el amor fraternal.
o el afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que añadirle el amor, porque a fin de todo hay que amarnos los unos a nosotros, mis hermanos. Así es que la gente va a saber si nosotros en verdad le servimos a Dios, ¿verdad? Dice, y en esto van a saber que vosotros sois mis discípulos cuando lo améis los unos a los otros. No es simplemente, ay, que yo amo a Dios, que yo amo a Dios, entonces no quiero saber de nadie. Que yo amo a Dios y no amo a nadie. Ay, mi relación con Dios es tan buena. Ay, cuánto amo a Dios. Hay personas que están en una nube, mis hermanos, ¿verdad? Ay, cuánto amor, gracias a Dios. Ay, yo amo tanto a Dios, pero al prójimo no lo ama. Al prójimo no lo tiene paciencia. Y si el prójimo me falla, al prójimo yo quiero matarlo, mis hermanos. Y si el prójimo me falla, no puedo mirar al prójimo en los ojos porque tengo odio por dentro. No, mis hermanos. No. El amor es necesario. En medio del proceso necesitamos estas características, estas cualidades, mis hermanos, son necesarias para serle fiel a Dios en el proceso. Porque cualquiera pasa sufrimiento, cualquiera pasa tiempo difícil, pero salir de un tiempo difícil, de un proceso más fortalecido espiritualmente. Que pasemos por la enfermedad, mis hermanos, y no tengamos después misericordia con el enfermo. Que tuvimos que pasar por la escasez y después no hay misericordia con el que está pasando escasez. Entonces, por eso es, mis hermanos, que muchas personas nunca crecen espiritualmente porque no aprenden de su propia vida. No pueden entender lo que Dios le está diciendo a través de lo que están pasando. A veces que Dios permite que pasemos cosas simplemente para que tengamos compasión del otro, mis hermanos. Yo no sabía lo que era ansiedad. Yo no sabía lo que era pánico. Hasta que me enfermé de la tiroides y me daban ataques de pánico. A mí me daban ataques de pánico que yo pensaba que yo me iba a morir, mis hermanos. Antes de eso, a mí me molestaba si una persona me meneaba la pierna así. Porque hay personas que mueven esa pierna y mueven esa pierna. Y son inquietos. A veces que eso nos molesta porque no sabemos lo que ellos están viviendo, mis hermanos. Pero después de yo conocer lo que es la ansiedad, mis hermanos, yo tengo más misericordia con el ansioso. Tengo más misericordia, más paciencia con el que está pasando por enfermedad crónica. Pero hay personas que pasan la enfermedad peor y no tienen misericordia de nadie. Hay personas que pasan por situaciones terribles y no tienen misericordia ni amor por nadie, mis hermanos. Entonces hay que revisarse si en verdad lo que estamos pasando son procesos de Dios, mis hermanos, son cosas que nos van a procesar, ¿verdad? Hasta que lleguemos a lo que es la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Hay que crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si queremos, muchas veces decimos, yo quiero ser como Cristo. Dios pone ese amor en mí. Y no sabemos, mis hermanos, ni orar por nadie. Venimos a orar, Señor, cuida a mi familia, Señor, bendíceme, Señor, extiende mis estacas, extiende mi territorio, Señor, yo quiero un carro nuevo, Señor, dame la casa que yo siempre soñé, Señor, dame la mujer más linda de la ciudad, Señor, dame lo otro, dame esto, dame lo otro. Y no oro por nadie, mis hermanos. Y no me compadezco de nadie. Cuando en este momento hay una persona que está en un lecho de muerte, cuando en este momento hay una madre que quizá ha perdido su hijo, cuando en este momento hay personas que sufren y lloran y no hay quien lo consuele, mis hermanos, cuando en este momento hay personas que están pasando dificultades 1000 veces más difíciles que las de nosotros, mis hermanos, que hay personas pasando por escasez, pasando hambre, y nosotros, no, que tengo una escasez porque no me puedo comprar quizá una ropa de marca, porque queremos una marca muy cara. Los procesos de la vida, mis hermanos, tenemos que aprender lo que Dios quiere enseñarnos, lo que es la esencia de la vida, de qué se consiste la vida del ser humano.
Tenemos que buscar a la Escritura, entender que la vida del ser humano no es por la abundancia de lo material que tiene, mis hermanos. La vida del ser humano no es el comer, ni ay, que yo comí una comida linda, que ayer estuve yo sentado en un restaurante fino. Esa no es la vida del ser humano, mis hermanos. La vida del ser humano consiste en agradar a Dios, en servirle a Dios, a honrar a su Creador, mis hermanos. Entonces, el proceso de Dios, el proceso que llega a nuestra vida es para que nosotros crezcamos y aprendamos a ser más como Cristo. Bendito sea Cristo. Dice Efesios 4:11, donde muchas personas se confunden. Porque aquí habla de lo que muchas personas dicen que son, ¿verdad? Los llamamientos, ¿verdad? Las oficinas, los ministerios, ¿verdad? Que aquí aparecen 5 y hay personas que se confunden y quieren entrar y decir cuál de estos 5 soy yo. Pero no es así. Aquí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, ¿verdad? Esto no está diciendo que todos somos maestros, que todos somos apóstoles, que todos somos profetas, ni otros somos evangelistas, ni pastores, ¿verdad? Pero que estas 5, ¿verdad? Personas que ocupan estos 5 ministerios, dice que están allí para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Verdad? Nuestro pastor, nuestros maestros, los evangelistas, los profetas, están allí ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Cómo se perfecciona, mis hermanos? ¿Cómo es que llegamos a la perfección? ¿A través de qué? De los procesos. A través del sufrimiento, muchas veces cuando Dios te está moldeando, ¿verdad? Porque los procesos de Dios duelen, mis hermanos. Cuando Dios te arranca algo que tú amas, Dios te dice, te voy a arrancar lo que tú amas. Eso duele, mis hermanos. Cuando Dios dice, te voy a quitar esto, porque hoy en día no hablamos de estas cosas, mis hermanos, se nos olvida que Jehová da y Jehová quita. Hubo un profeta que Dios le dijo, te voy a quitar la luz de tus ojos, y al otro día su esposa falleció, mis hermanos. Dios da y Dios quita, mis hermanos. Y a veces que Dios nos dice, te voy a quitar este amor que tú tienes por esta cosa. ¿Por qué? Porque si no es así, no vamos a poder servirle a Dios. Pero sí nos gusta criticar al otro. Mira fulano, que esto es lo otro. Cuando hay personas que han renunciado todo por Cristo, a ese sí lo queremos criticar. Cuando hay personas que pudiendo tener cosas las renuncian para poder servirle a Cristo. Cuando hay personas que Dios le tuvo que arrancarle cierta cosa, lo criticamos. Mira fulano se cree muy santo porque fulano no habla mala palabra. Me costó dejar la mala palabra. Fue muy difícil yo aprender a callar mi boca. Sí, mis hermanos, fue difícil. Cuando yo quería responderle a alguien y no quería herirlo. Entonces aprendí a callar, mis hermanos. Fue muy difícil. Sí. Mala palabra. Yo decía mala palabra. Cada otra palabra era una mala palabra. Me fue difícil dejar la mala palabra para que alguien venga. Mira fulano que se cree muy santo. Una persona que ni siquiera le da el intento. Alguien que ni siquiera da el primer paso. Por eso no podemos criticar, mis hermanos, al hombre, a la mujer que ama a Dios, que en verdad le sirve a Dios. Porque hay muchas personas que están en la iglesia, les gusta hablar tanto, pero no aman a Cristo. No aman a Cristo, mis hermanos. No están buscando agradar a Dios. Y entendemos que el amar a Cristo es un proceso que también me costó mucho el aprender a amar a Dios, mis hermanos. Porque cuesta, el amar a Dios cuesta. El tener un amor profundo hacia Dios, eso cuesta, mis hermanos, desarrollar ese verdadero amor. Un amor donde uno le va a ser fiel a Dios en cualquier momento, mis hermanos, cuando venga el diablo con sus ofertas y negarle la oferta al diablo por amor a Dios.
Cuando el diablo te ofrece lo que más tú anhelas y lo que más tú deseas, no todo el mundo puede decir eso, mis hermanos. Por eso escuchamos muchos testimonios de fulano que se descarrió, fulano que se fue para el mundo, fulano que estuvo envuelto en esto y lo otro, y después y después Dios lo restauró. Gloria a Dios por eso. Pero ese testimonio es más común que fulano que le fue fiel a Dios. A pesar de todo lo que se le presentó, le fue fiel a Dios. Ese testimonio no nos gusta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no podemos identificarnos con ese testimonio. Pero ese testimonio existe también, mis hermanos. Hay personas que lo dejan todo para servirle a Dios. Entonces, para que venga una persona que no ama a Dios a criticar, no permita, mis hermanos, no critique al hombre de Dios. No critique a aquella persona que le está sirviendo a Dios, que a Dios le ha dedicado su vida, su tiempo, su energía, su mente, su corazón. No critique a esa persona que usted no sabe el precio que le ha costado. Tú no sabes todos los procesos que han tenido que pasar, todo el sufrimiento. No critique a esa persona. Mejor diga gloria a Dios que hay personas así. Gloria a Dios que hay personas que todavía son así. Aunque usted pueda tener otro pensamiento. Pero los procesos de la vida, mis hermanos, lo que debe de sacar de nosotros es la perfección. La perfección, mis hermanos. No somos perfectos. Ni quizás nunca vamos a ser perfectos. Pero queremos ser perfectos, porque no queremos fallarle a Dios. Y le vamos a fallar a Dios porque somos humanos. Uno se equivoca. Uno no siempre toma la mejor decisión. Y no es que tomamos decisiones, pero hay decisiones que tú tomas y a veces hace daño sin querer hacer daño. Hay veces que tomamos decisiones y son buenas decisiones y como quiera herimos a alguien, mis hermanos. Perfectos, no somos perfectos. No pretendemos ser perfectos, mis hermanos. Porque eso es lo que la gente cree. Ah, mira fulano cree que es perfecto. No pretendemos ser perfectos. ¿Verdad? Como decía Pablo, no es que lo haya alcanzado todo. No es que lo hemos alcanzado todo, mis hermanos. Pero una cosa, ¿verdad? Como dice Pablo, no que sea perfectos, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta, mis hermanos. Busco hacer lo que Dios me llamó a hacer. Busco obedecer lo que Dios me dijo que obedezca. ¿Por qué? Porque de eso es lo que se trata, mis hermanos. Por eso Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, ¿qué decía Pablo? Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay cosas que hemos dejado atrás, mis hermanos. Para poder seguir el llamado de Dios, hay que dejar cosas atrás, mis hermanos. Tenemos que dejar cosas atrás, mis hermanos. Hay cosas que son muy pesadas para poder llevar en este camino. Hay cargas que en verdad Dios quiere que la dejemos. Hay cargas que hay que aprender a soltarlos, mis hermanos. Pero usted sabe que para soltar cierta carga hay que pasar un proceso. Un proceso donde Dios nos quite amor por ciertas cosas. Sí, mis hermanos. Hay cosas que Dios tiene que quitarnos. Hay cosas que amamos que son cosas no malas. Hay cosas que son cosas sanas, pero la amamos demasiado, mis hermanos. Y si no nos sabemos controlar, porque ese es el problema, la falta de balance, no hay balance. Sí. Ay, que a mí me gusta tanto esa serie de Netflix. Si usted viene un episodio al día, no hay problema. Pero que esa serie de Netflix sale y yo quiero verla a la entera. Y después encontré otra serie que tiene, 10 seasons, Yo voy a ver esos 10 seasons y usted se va a poner a verlo 10 horas al día.
Hay cosas que Dios tiene que quitarnos ese amor, mis hermanos. Y a veces son cosas buenas. Hay personas que le encanta leer, pero leen 10,000 libros que no son buenos esos libros tampoco. Entonces, el proceso, mis hermanos, es lo que nos va a llevar a nosotros al poder servirle a Dios. Cuando yo tengo los ojos abiertos, cuando tengo los oídos abiertos y tengo la boca cerrada, porque tengo que aprender a cerrar la boca. Quizás voy a ver lo que Dios me quiere enseñar y voy a escuchar lo que Dios me está diciendo. Y darle mucho pensamiento a ver si logramos entender lo que Dios quiere que entendamos. Si aprendiéramos a buscar consejo, si aprendiéramos a confiar en lo que Dios ha puesto sobre nosotros, nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros maestros, que nos enseñaran. El maestro está para enseñar. Si no sabemos aprender, mis hermanos, vamos a seguir en un ciclo de proceso y sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Y hay personas que dicen, pastor, es que yo sufro tanto. Pastor, es que tú no entiendes, pastor, es que yo sufro tanto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú sueltes, ¿verdad? Esa cosa que Dios te ha dicho hace 10,000 veces y hace 20 años. Tú tienes que soltar eso, que eso no es mío. Tú tienes que soltar eso, eso yo no te lo di. Tú tienes que soltar esto no es lo que yo quiero para ti. O muchas veces tomamos malas decisiones que sabemos que Dios no quiere cierta cosa para nosotros, pero decimos, tú sabes que yo quiero ser feliz, tú sabes que yo quiero perseguir mis sueños y me voy atrás de los sueños, me voy atrás de la felicidad y después, ¿qué pasa? Me encuentro con la desilusión, me encuentro con la depresión, con el cansancio, con el agotamiento, que esto no es fácil, que esto es difícil, que yo no sé para qué me metí en esto. ¿Por qué? Porque no seguimos la voluntad de Dios. Entonces hay que aprender a ser guiado, a ser dirigido por Dios. Y si no sabemos, porque ese es el problema, que muchas veces pensamos que Dios nos habla mucho. Es que Dios a mí me habla tanto. Es que a mí yo me meto con Dios y Dios me habla, pero todo te sale mal. Entonces tienes que cuestionar si en verdad es Dios que te está hablando. Si en verdad fue Dios que te dijo que haga eso lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces fuimos nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Y pensamos que fue Dios. O vino un hermano, o vino un fulano de tal y nos dijo, esto es lo que Dios quiere para ti. Y usted no estaba orando por eso, usted no estaba buscando guianza en eso. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, cuando Dios nos dice algo, mis hermanos, la cosa que Dios nos da no añade tristeza, no añade confusión, mis hermanos. Si algo ha llegado a nuestra vida y nos trajo confusión, nos trajo sufrimiento, nos trajo dolor, amargura y lo que llegó a nuestra vida quiere apartarnos de Dios, eso no es de Dios. La amistad que llega a tu vida, ay, que yo siempre le estaba pidiendo a Dios amistades. Yo siempre le pedí a Dios amigo y mírate amigo que me llegó. Ay, qué persona más amable. Puede ser amable, pero si te aparta de Dios, no es de Dios. Ay, que yo estaba orando por esta pareja, pastor, que usted no entiende. A mí nadie me puede decir que no entiendo eso. No, que yo oro por una pareja, que yo he estado solo mucho tiempo. A mí nadie me puede decir, pastor, usted no entiende eso. Porque si alguien ha esperado y alguien sabe lo que es esperar, soy yo. Pero yo no me desespero ni estoy buscando cosas que no debo estar buscando. ¿Por qué? Porque me voy a descarriar, me voy a deslizar, voy a caer, voy a tropezar. Y yo tengo que cuidarme, yo tengo que guardarme. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos atrás de nuestro deseo y después decimos, ay, que estamos pasando un proceso. Ay, que este proceso sí es difícil. Es difícil el proceso. Aprende a no tropezar con la misma piedra y aprende que lo que Dios dice, que no te unan yugo desigual, es que no te unan yugo desigual. ¿Para qué? Para que no estemos pasando esos procesos. Para que cuando Dios te diga, no ames al dinero, usted aprenda que cuando la Biblia te dice, guárdate del amor al dinero,
Ay, que yo por buscar tu dinero, que yo estaba buscando, ¿verdad? La mejoría, pastor, yo estaba buscando esto, me venía a trabajar y entraron unos negocios y mi mejor amigo me traicionó. Y me tumbó un dinero que ahora, pastor, yo estoy mal. No, mis hermanos. Si usted abandonó a Cristo para perseguir las riquezas son un engaño. O quizás llega a nuestra vida algo para robarnos esa riqueza, mis hermanos. Porque existe el devorador. ¿Por qué? Porque usted se olvidó de Dios con su riqueza. Usted no diezma, pero le pide a Dios dinero. ¿Qué pasa? Usted va a conseguir dinero y así como usted consigue mucho se gasta. ¿Por qué? Porque eso es así, mis hermanos. Porque el diezmo hay que probar a Dios en el diezmo. ¿Para qué? Para que Dios saque el devorador de la finanza. Y Dios quiere enseñarme a mí a manejar bien mi dinero. Pastores, que yo me atraso en la renta, pastores, que estos biles me están matando, porque a usted le gusta comer en restaurante y usted no cocina. Que puede, ¿verdad? Que no está en esa prueba, Es que usted sacó un carro demasiado caro, que usted no podía con ese carro nuevo. Ah, pero pastor, yo no me gusta estar atrás, pastor. Que usted se buscó un apartamento muy caro. Sí. Porque a veces esos son, ay, pastor, estoy pasando un proceso. Que me atrasé con la renta porque usted se compró el último celular y fue y sacó un reloj también y usted dijo, wow, si yo puedo pagar 50 pesos por este celular y 30 por el reloj, déjame comprarle uno de mis hijos también. Y de 50 en 50 y en 100 en 100 y te llega un bill de teléfono en $500 al mes. Eso es así, mis hermanos. Ah, que llegó la escuela, yo tenía que comprarle ropa a mis hijos, y me atrasé en la renta. Pero la ropa que le compramos a nuestros hijos, ¿qué ropa era? Entonces, mis hermanos, a veces que decimos que estamos pasando proceso y lo que estamos pasando es consecuencia de las malas decisiones. Entonces, tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Y no estoy diciendo que en esas situaciones no se sufre. En esas situaciones se sufre, se nos va el sueño, ¿verdad? Nos entra insomnio, nos da ansiedad. Son situaciones, mis hermanos, difíciles. No estamos invalidando esa situación. No estamos diciendo que esas situaciones no ocurren. Pero tenemos que entender el por qué pasan. Porque parte de los procesos es aprender el por qué yo estoy en un proceso. Porque, mis hermanos, a veces el proceso de nosotros, es que yo tengo una soledad terrible porque usted no busca a Dios, porque usted esa soledad no se la ha entregado a Cristo. Que usted no sabe lo que se siente. Quizás yo sé y usted cree que yo no sé, o quizás no sepa. Pero quizás lo que Dios quiere es que tú busques más de Él para que Él pueda liberarte de esa depresión. ¿Verdad? Porque toda depresión tiene que salir de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay enfermedades que están allí para que vengamos a Cristo. Para que Dios nos sane, mis hermanos. Y hay enfermedades que están para que no nos apartemos de Cristo. Sí, mis hermanos, ¿qué decía Pablo? Pablo tenía una espina. Los estudiosos creen que Pablo se estaba perdiendo la vista. Y Pablo decía que le pidió a Dios 3 veces que le quitara esa espina de su lado. Y el Señor que le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en otras palabras, mis hermanos, Dios nos mantiene ahí para que podamos entender, ¿verdad? Que somos humanos, que no somos perfectos, que no somos más grandes que nadie, mis hermanos. Para que aprendamos a ser humildes. Muchas veces el proceso llega a nuestra vida es para quebrantar nuestro orgullo. Porque somos de cuello duro, mis hermanos. Somos gente que caminamos así con la nariz para arriba muchas veces, mirando al otro, ¿verdad? Como que el otro es menos que nosotros, mis hermanos. Y Dios quiere romper ese orgullo. Por eso llega el quebrantamiento. Por eso llega el sufrimiento.
Por eso llega, mis hermanos, la prueba, la tribulación, para demostrarnos que sin Dios no somos nada, mis hermanos. Que sin Cristo nada podemos hacer, mis hermanos. Busquemos de Dios, preguntémosle al Señor, ¿por qué estoy pasando por este proceso? Y permanezcamos allí, mis hermanos. Porque no es fácil cuando nos meten en el horno, mis hermanos. No es fácil, ¿verdad? Especialmente cuando el horno lo suben, ¿verdad? Y el horno se sube y sentimos el calor. Sentimos, mis hermanos, se siente. ¿Por qué? Porque el proceso no es fácil. El proceso no es fácil. Para sacar aceite, ¿verdad? La oliva o lo que sea que usted le está sacando el aceite, hay que exprimirlo, pero de una manera que usted no se imagina. Hay que exprimirlo de una manera que no queda igual. Después que usted saca aceite de algo, es imposible el saber qué era ahí. ¿Por qué? Porque se destruye el producto, lo que sea, ¿verdad? Sea de maní, sea de otra cosa, sea del maíz, para sacar el aceite, para Dios sacar la unción, ¿verdad? Porque hay personas que quieren la unción. Ay, mira la unción. Muchos queremos la unción, pero la unción tiene su precio. La unción muchas veces hay que exprimirnos, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no exprimen y lo que sale no es aceite, sino cosa mala. Pero eso es otro tema, mis hermanos. Entonces, Dios me lo bendiga a todos. Ya se nos ha acabado el tiempo. Entendamos que los procesos de la vida, las cosas que nos van a tocar vivir, si amamos a Dios, todo obra para bien. Si somos sabios, podemos aprender de los procesos de la vida. Sí, mis hermanos, las cosas, las malas decisiones, de esas se aprenden. Aprendemos a ser más maduros, aprendemos a ser más sabios. Pero hay que dejarse dirigir por Dios. El proceso no llega para que yo me llene de rencor, mis hermanos. No llega para que yo me llene de quejas, que no puedo yo quejarme. Busquemos qué es lo que Dios quiere en medio de nuestro proceso. ¿Por qué ha llegado esto? ¿Qué puedo yo aprender de esto? Oh, me siento así, me siento así. Ok, yo voy a buscar en Dios el sentirme diferente. Y cuando nosotros entonces después buscamos en Dios, ¿verdad? La sanidad, porque hay procesos que están ahí que se repiten para enseñarnos que hay una herida, ¿verdad? Cuando aprendamos a buscar la sanidad y cuando aprendamos, ¿verdad? Como dice la hermana Jocelyn, a tomar buenas decisiones. Entonces, los procesos, vamos a seguir siendo procesados, pero son menos los procesos, mis hermanos, son menos los procesos. Entonces, Dios me lo bendiga a todos. Espero que este tema haya sido de mucha bendición, ¿verdad? Para tu vida. Y si no tienes iglesia, la iglesia Agua de Reposo, sus puertas están abiertas, ¿verdad? Si estás en el área de Providence, Rhode Island, ¿verdad? Nuestra dirección es el C89 de la Cranston Street. Y nuestros servicios son los domingos a la 1 de la tarde. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Tengan feliz resto del día. Bendiciones. Gloria a Dios.